De sensibilización. Miren, lo mismo pasa con el... Asócialo cuando pasa con el tema del músculo. Cuando el músculo yo lo trabajo mucho, ¿qué pasa con ese músculo? Ese músculo se agota. ¿No es cierto? Lo mismo pasa con el tema de receptores. Los receptores también se pueden desensibilizar. Cuando yo los estimulo por exceso, entran en un proceso de desensibilización. Entonces, miren, al inicio dije, este fármaco que venía se unía a este autorreceptor, 5-HT1. ¿Qué hacía? ¿Lo estimulaba para qué? Para que deje de producir, regule, ¿no es cierto? Pero va a haber un momento determinado, como yo lo estoy, estimula y estimula y estimula, ¿qué va a pasar con ese receptor? Inactivo. Se desensibiliza, ¿no es cierto? Ya, se desensibiliza. Entonces, ¿qué pasa si se llega a desensibilizar? ¿Qué pasa? Sigue produciendo más, ¿no es cierto? Entonces, por eso, digamos, si se dan cuenta con los efectos de los antidepresivos, que los efectos antidepresivos son en realidad por periodos cortos, ¿no es cierto? Ya, en un momento determinado ahí vienen los efectos secundarios, que en un momento te ayudan, digamos, a evitar el exceso de producción, pero como en este caso se desensibiliza, estas van a seguir produciendo más, y la persona entra en más ansiedad. ¿Sí me entienden? Y más de lo que y es más, y ya tienes que buscar otros antidepresivos. Ajá, y más aún en estos de acá que se llaman GABA. ¿Qué era el GABA? ¿Qué era el GABA? Era un segundo mensajero. No es. ¿Qué era el GABA, joven? Ah, no era el segundo. Neurotransmisor era. Inhibitorio. ¿Cómo que receptor, amiga? Inhibitorio. No, amiga, estás loca, Entonces, joven, el GABA Lo que yo se dije. forma a partir del glutamato. Del glutamato. El GABA se forma a partir del glutamato. Entonces, miren, Tápate. va a estar en forma de qué? De vesículas. Va a estar en forma de vesículas, ¿ya? Tiene que entrar de la misma manera calcio. ¿Y qué pasa? ¿Se libera qué? GABA. Entonces aquí yo tengo el receptor del GABA. El receptor del GABA prácticamente es dividido así, miren. Estoy graficando este receptor acá. Prácticamente el receptor del GABA es así, está dividido en 5 subunidades: 2 alfa, 2 beta y una gamma. ¿Ya? Creo que el alfa es así, ¿no es cierto? ¿Y el beta? ¿Cuántas subunidades tiene? 5. 2 alfa, 2 beta y una gamma. Bueno, esa es la subdivisión del receptor. Siempre que cualquier fármaco o el mismo neuro, todo lo que se une al receptor, ¿este cómo se llama? Receptor del GABA, ¿qué se llama ya? No tiene ninguna sigla, nada de eso. Todo fármaco o toda sustancia que se una al receptor del GABA va a inhibir. ¿Cierto? Va a inhibir. ¿Cómo lo hace Nacho? Dígame. ¿Cómo lo hace? Que el receptor de GABA inhibir. Ajá, va a inhibir. ¿Qué hace? ¿Cómo haces? Cuéntame. No deja que se abran los canales. ¿Qué? No permitiendo que se abran los canales. No permitiendo que se abran los canales. A ver si ¿por qué? No, me la pregunta. ¿Qué hace? Una vez que algo que se une al receptor del GABA, como dice, todo lo que se une al receptor del GABA, si es agonista, obviamente, porque si es antagonista, ¿qué haría? Va a hacer lo contrario de la inhibición, que sería excitar. ¿Ya? Toda sustancia agonista, puede ser un fármaco, cualquier sustancia, o el neurotransmisor GABA, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Ácido amino, gamma aminobutírico. Ácido gamma, así es la...
Amino. Y todo lo que es aminobutírico. Entonces miren, la neurona presináptica, ¿qué pasa? Llega a qué? GABA. ¿Y la GABA qué? ¿El GABA qué va a buscar? El receptor de GABA. Entonces una vez que se une aquí se une esto aquí que está rojo sería ¿qué? ¿Qué sería esto? GABA, ¿cierto? Y ahí este es el receptor. Para que se llegue a esta célula, ¿qué pasa? Yo digo que tiene que ver con la unidad GABA que está de receptor. Sí, pues. ¿Qué pasa? No Ah. sé, se abren los canales de sodio y potasio y no solo el calcio. Alguien te la mano y diga. ¿Qué pasa? Puse una flecha ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué ingresa? O sea, se excita la No, estamos hablando fisiológicamente. Después hablamos de los fármacos. Fisiológicamente, cuando GABA se une al receptor, ¿qué pasa? ¿Cómo es postsináptica? ¿Se excita la neurona postsináptica? Pues ¿No? Entra el calcio, pero si entra el calcio estimula. Aquí te libera más neurotransmisor, calcio en carga positiva. ¿Ah? Ingresa glutamato. Ingresa glutamato. ¿Qué ingresa? Glutamato. ¿Por qué ingresa el glutamato? Porque dijo que el agua se forma a partir de Nadie. Cloro. El cloro porque no es negativo. Chamo, ¿cómo te acordaste? ¿El cloro qué es? negativo. ¿Qué te metiendo a esta célula? Carga negativa. Y si yo le meto carga negativa, ¿se excita o se inhibe? Sí, inhibe. ¿Para qué necesito acuerdo? Cállate tú, La mayoría de los, escuchen acá, la mayoría de los anestésicos que actúan a nivel del sistema nervioso central, ¿a dónde se van a unir? ¿A dónde se unen? Al receptor de GABA. ¿Serán agonistas o antagonistas? Agonista. Agonistas, bien. ¿Será? Porque si fueran antagonistas, pues ese animal se va a excitar. Yo lo que quiero es deprimirlo para poderlo manejar. Es por eso que se manejan dosis. ¿Sí me Que entiendes? se excita el animal. No, digo, la Por eso que se manejan dosis. Porque se excita el doctor. Escuchen, inconscientemente a ustedes a manejar. Yo he aprendido aquí bastante anestesia con la doctora Ana. Está altísima la doctora Ana. Hay bastante. Con ella he aprendido bastante aquí. Inconscientemente, ustedes por dormir al animal deprimen la respiración. ¿Sí me entienden? ¿Ah? Lo deprimen, ¿no es cierto? Por eso cuando ustedes vayan a hacer anestesia, la profesora les va a decir, miren la respiración, ¿Qué tienen que estar ustedes? Estimulando, vigilando. Ya lo van a aprender después. Y ahora ya entienden, ¿no es cierto? Tienen que hasta que el animal prácticamente ya comience a respirar solo. ¿Ya? O sea, como que ustedes provocan una inhibición de todo el sistema nervioso central, ¿no es cierto? Y lo que primero se afecta es el centro respiratorio. Ese que yo les hablaba, los centros respiratorios, ¿dónde estaban ubicados? En el pulmón. Ahí en el tallo cerebral, en el pulmón, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Anéutico. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Manejar, ventilar mecánicamente, para que el animal por sí solo respire. ¿Y qué más tienen que estar controlando? El ritmo cardíaco. ¿Cierto? A pesar que la frecuencia cardíaca, como digo, el corazón trabaja por sí solo. ¿Sí vieron la fisiología cardíaca? Trabaja por sí solo. Hay un sistema ahí, nódulo sinusal, nódulo ventricular, y ahí viene el gas de Kiss. Trabaja por sí solo. Esa es la ventaja del corazón. Pero la respiración no, la respiración sí sale de acá. ¿El manejo de dónde es la respiración? ¿Dónde está el control? Del tallo. Pues ustedes como lo anestesian al animal, ¿no es cierto? Bloquean todo. ¿Y están bloqueando qué? La respiración. Entonces tienen que ver. Como yo les digo, todos los animales no son lo mismo. Hay unos animales que no entran en depresión respiratoria. Hay unos animales que a mí me ha tocado animales ahí que les ha ayudado en anestesia. Yo soy microbiólogo, pero aquí he aprendido por la necesidad. Bueno, yo el hecho que sí he aprendido aquí bastante. Había habido animales que en toda la cirugía me ha tocado estar ventilando. Yo en cirugía no, yo ayudo en anestesia. ¿Ya? Me ha tocado estar ventila.
Y peor cuando recién estaba aprendiendo, yo pensé que si no me se iba a morir. Pero todita la anestesia me pasé ventilando. Una vez ya le cerraron la anestesia, conforme el animal metabolizó el fármaco, ya volvió la respiración. O sea, cuando ya Si no, terminaron la cirugía. respuesta, ¿por qué no es que la ¿Entiendes? célula tiene que estar positiva con calcio? Bueno, miren, Ah, entonces, todo eso, ¿no? Se inhibe ¿qué la hacen? excitación. Meten cloro, de esa manera que la célula se hace más Negativa. negativa, se inhibe. Ahí viene lo contrario, aquí vienen otros tipos de antidepresivos. Ahora sí tienen antidepresivos que se van a unir ¿a dónde? ¿A qué receptor? Al receptor de GABA. Personas que tienen ansiedad, ¿no es cierto? Están con mucha ansiedad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esa neurona? ¿Excitarlo o inhibirlo? Inhibirlo. Entonces ahí lo que ella decía, el clonazepam es una benzodiazepina. Ya. Escuchen bien. La benzodiazepina. Sí. Que también la utilizan mucho, también la pueden utilizar como un anestésico aquí. ¿Sí o no? Pues sí. Claro, porque viene se une al receptor GABA, ¿no es cierto? Hay otros que se llaman barbitúricos, miren. ¿A dónde se unen? Al GABA. Al GABA. Son anestésicos. Pero serían agonistas o antagonistas, los dos. Agonistas, ¿no es cierto? Porque si se entiende que son anestésicos, tienen que unirse a él y cumplir la misma función de ¿qué? Del GABA, que van a meter ¿qué? Cloro. El alcohol. Es un depresivo. Ah, Es un depresivo. el alcohol se une, el etanol se une al receptor GABA. Ahora entienden por qué provoca adicción. Todo lo que se une al receptor GABA provoca ¿qué? Adicción. Adicción. Entonces nos vamos con que más provocan ¿qué? Adicción. Ahora entienden por qué el problema del alcohol, del alcoholismo, es un problema social. Pero en realidad eso no es una enfermedad, es un trastorno eso. No es que vamos del brujo y la bruja le dijo, no es que la antigua mujer le hizo daño. Eso no. Tienen que educar a la gente. La gente a veces cree o no cree. Y pagan hasta miles de dólares para que les den las cartas, ¿no es cierto? A mi papá le pagan. Yo conocí a alguien que le pagaron como 2.000 a alguien para que les diera la carta, le dieron un laxante Pero sí lee las cartas. que tenía todo. Sí, las pone ahí uno o dos corazones. No, es que lee las cartas de verdad. Yo a mí no me lee las Igual se cartas. murió. Solo las supongo, a ver si personas que no Se conozco. murió, entonces Pero tengan ¿sí presente de eso. latina o chile? Todo lo que se une al receptor GABA, ¿qué va a provocar? Ah, ¿cuánto? Va a provocar adicción. No cobra casi. Escuchen acá. Miren, Mi una gorda ya persona, escuchen acá, ¿por qué creen esas personas que a veces se las encuentran muertas? ¿Ya? Ejemplo, fisiológicamente, cuando viene esta neurona de aquí inhibitoria, sería una neurona inhibitoria, ¿no es cierto? Porque produce ¿qué? GABA, ¿no es cierto? Cuando ella viene, produce GABA y se une a su receptor, ¿ya? Ella abre el canal de forma fisiológica unas 2 veces y entra cloro. ¿Ya? Ahora miren, las benzodiazepinas son moduladores alostéricos del receptor GABA. Coloquen ahí. Moduladores alostéricos del receptor GABA. Las benzodiazepinas. Alostérico. Alostéricos. Moduladores alostéricos del receptor GABA. ¿Qué significa eso? Que ellas van a abrir más veces los canales de ¿qué? No lo abren 2. Un ejemplo, lo abren unas 7. ¿Dónde entra más cloro? ¿Con el GABA o con la benzodiazepina? Benzodiazepina. Se va transformando de hecho en un problema, en algo peligroso, ¿sí o no? Claro, ¿sí o no? Porque están metiendo ¿qué? Más cloro. Y cualquier rato esa neurona se deprime, pero más de lo normal. Y se pueden paralizar los signos vitales. Un ejemplo, ¿a qué se va a paralizar primero? La respiración. ¿Sí entienden? Ahora vamos acá. Los barbitúricos también son moduladores alostéricos, pero la diferencia de ellos es de que ellos abren más tiempo los canales. Un ejemplo, ¿esto qué era? Cuando lo abría 2 veces, ¿quién lo hacía? El GABA. ¿Esto quién lo hacía?
benzodiazepina. Bueno, vamos al tema de los barbitúricos, por eso es que se dejaron de utilizar en la medicina. Yo que sepa barbitúricos me parece que ya no utilizan mucho. La profesora anestésica es decir más claro eso. Lo dejaron de utilizar porque comenzaron a provocar muchas muertes. Ellos no abren, o sea, ellos no, un ejemplo, si aquí lo abren 2 veces, pero en cada vez ellos lo abren unos 2 milisegundos. Ya. Esto lo abre 7 veces, pero cada vez que lo abre 2 milisegundos y luego lo cierra, ¿sí me entienden? Ya. ¿Qué hacen las benzodiazepinas? Ellos no lo abren 2 milisegundos, lo dejan abierto por más tiempo. Los barbitúricos lo dejan abierto por más tiempo. ¿Quién sabe? Me parece que es hasta 40, hasta 50 milisegundos. ¿Entra más cloro, sí o no? Claro. Si lo dejan más tiempo abierto ese canal, ¿qué va a pasar? ¿Más cloro entra? Entonces, ¿no sería algo peligroso utilizar una benzodiazepina? Sí. ¿O no? Sí. Y más aún si ustedes utilizan el tema de las dosis, ¿no es cierto? Por eso es que la dosis de ellos es más reducida, ¿sí me entienden? Quiero una benzodiazepina Más para reducida. probar. Ahora, miren, escuchen acá. El etanol también se une al receptor GABA, que era el alcohol. Imagínense 2 cosas. Miren, la persona hoy día se tomó un antidepresivo, se tomó una benzodiazepina, un clonazepam, y se fue de farra esa noche. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, miren, claro, utilizaron 2 cosas que se unen al receptor GABA. Los dos que son agonistas. ¿El alcohol qué es? Agonista. Por eso que cuando las personas están depresivas con ansiedad, ¿qué van? A tomar. ¿Qué van a tomar? ¿Qué les provoca eso? Relajación. Pero no te producieron la dopamina. Ya vamos a ver con la dopamina, creo que queda para otra clase. Esa es la hormona de la, no es la hormona, es el neurotransmisor de la recompensa, del placer. ¿Ya? No porque producieron dopamina, sino que ¿por qué? Porque las células se hizo más que sí, son más negativas. ¿Se controló la depresión, sí o no? ¿Haciéndola más negativa la célula? Sí, la controlaron. ¿No es cierto? Ahora que tomen 2 sustancias que se unan al mismo receptor. ¿Ah? Es que lo que pasa es que, un ejemplo, mira, esta neurona no es que solo tiene un receptor, tiene más, tiene varios, tiene bastante. Entonces, cuando ella produce una poca cantidad, un ejemplo, GABA, esa que solo ocupa un receptor. Viene acá la benzodiazepina que ocupa este receptor de acá. Por ahí quedan unos más vacíos. Y viene el alcohol. Se unen. ¿Qué cantidad de cloro entra? Un reflejo. Tengo mucho cloro. Sí, ya sabe qué voy a hacer. Dicen los cloros. ¿Qué pasa con ese cloro? Se hace recontra que qué. Recontra negativo. Lo que se va a pegar va a ser qué. ¿Qué pasa? Hiperpolarización. Esas son las complicaciones musculares. Es por eso que hay muchos anestésicos que se unen al receptor GABA. Hay muchos, hay otros que no. Pero esto ya conmigo lo entienden más en anestesia. Pero es importante que ustedes entiendan esta parte de acá. ¿Preguntas? ¿No? ¿Cómo son los antagonistas Mate. los antagonistas, Sí, Son antagonistas y atraen. pero cambio lo que es la Después los apuestos se unen. En realidad es Los benzodiazepinas son antagonistas con la GABA, ¿verdad? Caben 7, pero por ejemplo, el mismo Agonistas, tiempo que agonistas o GABA. agonistas. Agonistas. Porque tienen la misma Tiene la función. misma función. Fueran antagonistas y hicieran lo contrario. Preguntas. Porque el caso de Quiero. Ya se apoyan. Sí, es un problema. Métete de acá. Vamos a ver sobre la ¿cuántas cabezas tiene? ¿2? Sí. Sí, 2. Sí, las personas que no pueden buscar. Aquí sí podemos dejar que se limpie. Aquí sí. Pero hay que dar un hachazo. Póntele a la mesa. Tú vas a reponer la mesa. Pero hagámosle afuera y luego las entramos. Hagamos ustedes, amiga. Yo como no voy a hacer. Sí, abran nomás, porque Creo que era Porque van a hacer ustedes, porque ustedes hicieron con cierre. Sí, don. abramos aquí. Ábrela afuera y tráiganla aquí. Ábrala afuera y tráiganla ahí. ¿Sabes qué no? Que me da miedo que se dañe, voy a ver la
Vamos afuera, solo lo abrimos.